como encontrar nuevamente la ruta perdida. Es la decisión que tomamos de deponer las venganzas y de ser capaces incluso de perdonar lo imperdonable. Dejar un poco al lado el rencor y abrirle el corazón a lo nuevo que viene. Es que la gente pueda gozar de sus derechos sociales, culturales y ambientales ahí en su territorio. Demostrar que estábamos equivocados, que queremos el mejor camino y a su vez también estar dispuestos a dar esa oportunidad. Perdonar sin olvidar. Reconciliación es que los colombianos seamos capaces de mirarnos a los ojos sin miedo, sin rencores y sin prejuicios, y sobre todo que seamos capaces de volver a confiar los unos en los otros. Es una decisión personal, es reconocer al otro en la diferencia, es participación ciudadana. Tenemos que enseñarle a la gente que la rabia y el odio no nos va a llevar a ningún lado. Sin Filtros. Estamos en la serie Una Gran Historia. Bienvenido a este episodio donde vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. ¿Qué tal si esta noche adoramos al Señor y cantamos juntos y disfrutamos de este tiempo? Tu gracia es suficiente, tu amor siempre siempre permanece, oh Cristo.
bendecimos y te honramos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder adorarte. Te damos gracias que en ti tenemos libertad, que en ti hemos sido reconciliados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hay una canción que cantamos mucho en nuestra iglesia. Estoy seguro que te la sabes y bueno, es muy importante que puedas acompañarnos ahí donde estás, desde tu casa, guardando esta cuarentena y cuidándonos unos y otros.
chicos y chicas de Sin Filtros? Nuevamente por acá, un nuevo episodio. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí planeando todo esto, una prédica diferente para todos ustedes. Algo muy chévere hoy, yo creo que va a ser interesante, es un formato un poquito diferente. Quisiéramos compartir de la palabra, pero más interactivo. Y bueno, mira, hemos estado hablando de diferentes temas, Pau, en las últimas 2 sesiones o 3 sesiones, y hemos estado abordando cartas con pocos capítulos, que esa es la esencia de esta gran historia, y ver el contenido principal de cada una de estas cartas y qué nos puede enseñar. Y particularmente hoy vamos a abordar la carta de Filemón. Para el que no sepa, la carta de Filemón está en el Nuevo Testamento. Sí. Y es una carta muy cortica, Pablo. No sé si tú tienes algo para decirnos de esta carta antes de comenzar. Bueno, es una carta escrita por Pablo a un siervo, un líder de una iglesia que se llama Filemón. Sí. Y bueno, tiene 25 versículos, nomás es súper buena de leer, tiene un contenido espectacular. Esperamos que sea de mucho disfrute. Y bueno, nosotros estuvimos hace poco aprendiendo también que las cartas que Pablo escribía resaltaban mucho al Señor Jesús. Y bueno, vamos a ver al Señor Jesús cómo se ve a través de esta carta. Así es. Así que quisiéramos entonces que nos acompañaran y antes de empezar poder orar y poner este tiempo delante del Señor. Sí. ¿Qué tal si juntos oramos a Dios por este tiempo? Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos el día de hoy, esta noche, a meditar en tu palabra, a conocerte más a través de ella. Rogamos a ti porque este tiempo sea un tiempo para edificación de nuestras vidas y donde quizás seamos confrontados por el Evangelio, a vivir vidas conforme a tu voluntad, a vivir vidas que te glorifiquen. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal si leemos la carta juntos? Vamos a estar leyéndola en la versión NBI. Para quienes se suman por primera vez a nuestra iglesia, nos encanta la NBI, que es la nueva versión internacional, y quisiéramos empezar leyendo desde el versículo 1. No sé si, Pau, tú te animas y nos acompañas, y juntos ahí quizás nos acompañan desde sus Biblias también. De una, dice así, Filemón, capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido.
Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Bueno, Pau, yo creo que algo chévere antes de abordar la carta y hablar un poquito más acerca del contenido de la misma carta, es bueno recalcar que hay tres personajes muy importantes en la carta, que es el apóstol Pablo, que es un amo, que se llama Filemón, y un esclavo, que es Onésimo. Y es clave ver cómo se desarrolla la historia dentro de esta carta y qué roles juegan. Tú hablabas un poquitico de eso al inicio, pero si hay algo que nos enseña esta carta, que nos muestra esta carta, es que Pablo estaba bien interesado en ver la respuesta de Filemón frente a un hombre que había en común, que era Onésimo. Entonces, si tú nos quisieras también afirmar un poquito más acerca de eso, porque antes de estudiar la carta es bueno entender qué hay alrededor. Bueno, como decía Yeye, hay tres personajes principales y hay situaciones especiales también. Primero, Pablo está en la cárcel. Hay una situación como de, no sé, como de disgusto o de enojo quizá frente a Filemón y Onésimo, o hubo, porque Pablo está escribiendo de que lo reciba, quizá hubo una situación de molestia, algo así. Y bueno, el contexto, no sé si tú nos quieres hablar un poquito más ahorita de eso, de un amo y un esclavo en esa época era un poco difícil. No sabemos qué sucedió entre Filemón y Onésimo. Dice que Onésimo se fue, pero aún así Pablo le está diciendo recíbelo de nuevo, y recibir a un esclavo en esa época no era común. Y sabes, no era fácil, porque hoy está muy de moda en esta cuarentena ver Netflix. Sí. Y créame que he tenido que, no me he controlado también, pero he tomado la determinación de controlar un poquito lo que veo. Pero sabes que particularmente me he visto algunas series en Netflix, y hay una en especial que no recomiendo por cierto contenido, pero me la vi fue más por la trama, Pau, y se llama Spartacus. Y es una serie que gira en torno al Imperio Romano. Y tú sabes que en esta época, digamos, donde se escribe esta carta, había obviamente una cultura romana, la ley y todos los estatutos por los que se regía el pueblo era por la ley romana. Y sí decía que un esclavo tenía que tener seguir ciertos parámetros, porque en ese tiempo había esto de que ciertas personas podían comprar a otras y se volvían unos sus amos y otros se volvían esclavos. Y el esclavo prácticamente se debía a su amo y tenía que hacer lo que decía su amo. Y cuando el amo era tirano, bueno, ya tú sabes, había maltrato, había abuso de la autoridad. Creemos que por cuanto Filemón obviamente era un hombre cristiano, era un líder en la iglesia de Colosas, que a propósito la iglesia, Pau, no sé si tú sabías, pero la iglesia no era un templo como tal, sino que se reunían en casas. Así como estamos aquí. Así, y había una comunidad de fe de creyentes donde Filemón era conocido por su amor, por su fidelidad a los creyentes. Así que nos permite ver eso, inferir que lo más normal era que con sus esclavos o aquellos a quienes le servían, él era un hombre muy seguramente piadoso y fiel y amoroso también. Sin embargo, obviamente la carta no especifica por qué Onésimo sale, pero sí podemos decir que había un contexto en cuanto a la esclavitud, donde los esclavos no tenían tanto protagonismo o no tenían tantos beneficios. Entonces, si bien lo entendemos, ¿por qué se fue? El hecho, Pau, es que se fue. Se fue y se fue hacia Roma, porque la carta habla de que Pablo, que estaba encarcelado en Roma, de repente, por una situación que no explica la carta, se encuentra con Onésimo. Y ahí se encuentra a la vez, Pablo, con el Evangelio. Sí. De estar huyendo de Colosas, lo más segundo, o saliendo del lugar donde era esclavo, se encuentra con Pablo y en ese instante se encuentra con el Evangelio. Y en ese contexto quisiéramos, no sé, si te animas a que leamos un par de pasajes para ir alimentando como esta historia. De una. Yo lo que quisiera, como para ir avanzando,
resaltar un poquito lo que está diciendo en contexto de la carta y que nos profundicemos algunos versículos. Entonces, vemos que el versículo 1 al 3 está Pablo contando que él es el que está escribiendo esta carta junto con Timoteo, ¿verdad? Y menciona a Filemón y a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia con la que están. Y les desea gracia y paz. Luego de esto pasa a una acción de gracias. Hay algo muy común, Jay, y no sé si ustedes también lo conocen, y es que hay como una frase que es: vamos a hacer el sándwich. Sí. Que es, bueno, vamos a acercarnos a, no sé, yo tengo algo en contra de Jay, yo me acerco a Jay y le digo todas las cualidades que Jay tiene, y en la mitad, la carnecita o el jamón. Lo duro, lo difícil. Jay, mira, me sentí mal porque creo que hiciste esto y aquello, y luego terminó otra vez con amor, con misericordia. Y bueno, eso evidentemente pues en esa época no se conocía como el sándwich, pero vemos que hay como un tipo de sándwich. Empieza Pablo, que es una autoridad, y le dice: siempre doy gracias al recordarte en mis oraciones porque tengo noticias de tu amor, y exalta lo que Filemón ha hecho. Y un versículo clave es que él dice que Filemón es fiel con el Señor y fiel con sus creyentes. Entonces esto es súper como wow, súper chocante, porque él está diciendo a Filemón que él es fiel con Dios y con sus creyentes, pero después de eso empieza a decirle: bueno, eres fiel con tus creyentes, pero te voy a pedir por favor que recibas a Onésimo, que en cierta medida él siendo tu esclavo, tú lo vas a recibir y vas a quitar ese orgullo, que es lo que mencionaba Yeye. Un esclavo en realidad en esa época no tenía valor. No tenía valor. Y aquí lo que le está diciendo Pablo es: lo vas a recibir. Y dice en el versículo 8: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, otra vez resaltando su autoridad, prefiero rogártelo en amor, y deja que el mismo Filemón sea el que diga: listo, tú me estás enviando esta carta, yo quiero recibir a Onésimo porque me place recibirlo. Es lo que le está diciendo Pablo, no porque Pablo se lo ordena, sino porque me place recibirlo, y porque en cierta medida como que es Dios quien a través de Pablo está tocando su corazón para recibir a Onésimo. Oye, dice Pablo que le dice a Onésimo: mira que en otro tiempo, en el 11, en otro tiempo te era inútil. O sea, también hablando un poquito de la condición del esclavo en ese tiempo, pero ahora nos es útil. Y si hay algo que había en común ahora en los tres Pablos, es que tenían un mismo Señor ahora. O sea, tanto Onésimo como Pablo y como Filemón tenían un mismo Señor, eran personas o siervos de un mismo Señor. Y eso hay que resaltarlo en ese 11. Y Pablo después dice en el 12 que te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Es como si de manera providencial, a ver, esto es como si orquestado por Dios, él permitiera que por alguna razón fuera Onésimo a Roma y conociera y se encontrara con Cristo. Y no solo eso, sino que fuese discipulado a tal punto de que Pablo, digamos, en él creciera un amor y como un amor fraternal de padre, como de padre a hijo. Y esto es lo que dice Pablo en la carta. Y le dices: te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Ese gran amor que Dios había dado a Pablo por Onésimo. Y dice algo en el 13, que yo hubiera querido retenerlo. O sea, pasó un proceso increíble en la vida de Onésimo, de ser un esclavo a encontrarse con el Señor y a ser transformado a tal punto de que era útil ahora para Pablo y para poderle servir a él en la obra. Sin embargo, hay algo que, hablando tras cámaras, antes de empezar, decíamos, y era que, digamos, Dios, de alguna manera, cuando Onésimo conoce del Señor y Pablo empieza a discipular, los pone como en igualdad de condiciones a Onésimo y a Filemón. Dice: pues yo hubiera querido que te quedaras, que Onésimo se quedara en lugar tuyo, como, bueno, este ya es un líder. Tú decías algo de eso: este ya es una persona que ha crecido en el Señor y ahora es siervo y me puede ser igualmente útil, así como lo es Filemón, pero a la vez guarda como un respeto hacia Filemón, y era lo que tú me decías. Sí, si vemos, Pablo honra
el trabajo de Filemón, el amor de Filemón a la iglesia, la labor que ha hecho, pero también está destacando que Onésimo ha pasado de ser un esclavo que quizá, no sé, tenía otras condiciones diferentes y otros trabajos diferentes y ahora está en igualdad de condiciones frente a Filemón. Ahora, Onésimo puede ser un gran líder como quizá lo fue Filemón. Y esto lo vemos también más adelante, en los versículos 15 en adelante, dice: tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano muy querido y especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Ahí es donde nos cambia toda la página y nos está diciendo: ya Onésimo no es inferior, ya Onésimo tiene una condición similar a ti y Onésimo es igual a ti y hay algo que los une y es el Señor. El Señor. Es el Señor. Y bueno, más adelante dentro de la carta podemos ver que él está diciendo, como vuelve y resalta su autoridad, Pablo, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, mostrando que Pablo ha sido una persona importante en el transcurso de la época en construcción de iglesias y en formar iglesias en casa y todo esto. Si te ha perjudicado, él lo dice, si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta, muy tranquilamente. En caso tal de que te debiera algo. algo. Si te debe algo, cárguelo. Yo soy el jefe, digámoslo así, yo soy el jefe. Bien fuera, yo se lo pago, tranquilito. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré. O sea, le está hablando con toda la autoridad del siglo. Oye, a mí me interesa mucho lo que viene, Pau. Eso que dice, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Como, aquí quizás no soy yo el que te vaya a deber algo, pero mira, tú me debes. Y cuando habla de que tú me debes, no es que le debía algo económico o algo así, sino que obviamente que Filemón se había encontrado con Cristo por la predicación de Pablo y había crecido también en el Señor por Pablo. Entonces, él le debe lo que es porque fue discipulado por el mismo Pablo. Y digamos, el 20 en esta porción termina diciendo: sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Es también algo que estaba esperando Pablo de Filemón. O sea que esa piedad que estaba mostrando hacia otros hermanos, esa piedad que estaba mostrando hacia la iglesia de Cristo ahí, él esperaba que de la misma manera tuviera esa respuesta con Filemón, con Onésimo, que ahora no solo era esclavo, sino que era más que un esclavo, era un hermano en Cristo. Muy bien, sí. Ya al final de nuestro pasaje vemos cómo Pablo ya empieza a decirle: bueno, espero que puedas obedecer, espero que todo esto salga bien y si quiere prepare mi alojamiento, que espero salir de la cárcel y visitarlos y toda la cosa. Y ya al final pues da saludos de las personas con las que él ha estado y todo. Lo importante de esa carta, y bueno, al principio lo que queríamos desglosarla es primero desglosarla para que entendamos un poquito más de lo que estamos leyendo y en segundo lugar profundizar un poquito más en algo que se me ocurrió y es cuando la desigualdad desaparece. Cuando la desigualdad desaparece. Cuando la desigualdad desaparece. Ya estamos en otra condición, ya en este momento, y nos vamos a centrar en los versículos 15 al 16 o al 17, y es hablar de que tenemos un mismo Señor. Independientemente haya esclavo o Pablo sea más autoridad que Filemón. Filemón, Onésimo y Pablo tienen un mismo Señor. En el Señor no hay desigualdad. Y no sé si ya quisieras un poquito profundizar acerca de esto. Sí, mira, hay algo interesante que el 15 y el 16, Pablo añade el 17, nos muestra, y es, mira, independientemente de que haya sucedido, ahora hay un nuevo escenario. Y lo decía como ahorita, y era, ahora hay un mismo Señor. Y esto rompe como una barrera de división, porque ahora Pablo está hablándole a Filemón con la autoridad que le da la palabra de Dios. Y es que ahora somos uno en Cristo. Ahora somos uno en Cristo. Ahora el esclavo puede seguir siendo esclavo, pero delante del Señor somos iguales. Y esto es algo tan importante que resalta la carta de Filemón. Y es que a pesar de que hayan amos, y lo ponemos en el contexto actual, a pesar de que tú seas jefe
o a pesar de que tú seas empleado, a pesar de que tú tengas un lugar de influencia o no seas tan visible, en el Señor somos uno y en el Señor somos iguales. Y eso también es lo que quería resaltar, lo quiero resaltar la carta a Filemón. Mira, somos iguales delante del Señor, tanto el amo como el siervo, tanto el amo como el esclavo, tienen un mismo Dios, y esto es lo que Pablo quería enfatizar. Así es, también nosotros al leer la carta podemos destacar como muchos temas principales. Uno de esos es la reconciliación, y es lo que Pablo está llamando a que haga Filemón con Onésimo, que se reconcilien. Y yo creo que en este momento podremos nosotros pensar en qué situaciones hemos estado o en qué momentos nos hemos encontrado en donde quizá hemos sido maltratados o hemos sido humillativos, estamos en posición de jefe o estamos en posición inferior y creemos que somos superiores, más cristianos que otros o inferiores. Porque tenemos más derechos por el hecho de tener un puesto de liderazgo en la iglesia o en la esfera en donde tú te mueves. Entonces, es momento de reflexionar, es momento de que pensemos en ese momento si hemos tenido algún hermano con el que no estemos como conflicto, bronca, estemos mal, me crea superior o me crea inferior, y que esta carta la analicemos y pensemos un momento acerca de eso, que somos iguales en el Señor, que no hay condiciones aquí, que cuando la desigualdad desaparece es porque tenemos un mismo Dios. Así es, dice la Biblia que en esto conocerán que somos hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros, y el amor tiene que ver con ponerme en el lugar del otro. El amor tiene que ver con respetar al otro, ponerme en el lugar del otro y amar al otro tal como Cristo amó a su iglesia. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Bueno, yo creo que este punto de la reconciliación también es clave en el sentido de, bueno, ese conflicto que se había generado entre Filemón y Onésimo, lo más seguro es que había generado, había resquebrajado la relación. Quizás Filemón como amo no se había sentido honrado por su esclavo, y no sabemos también qué hubiese pasado, por qué Onésimo quiso irse. El hecho es que esto nos muestra la importancia de reconciliación, y Pablo lo que quería es, cuando le pedía a Filemón que recibiera a Onésimo, es reconcilia la relación que tienes con él. ¿Sí? Mira, Filemón, acorde a la ley romana, podía haber castigado a Onésimo, podía haber aún hasta matado a Onésimo, porque la ley romana lo permitía. Pero ahora la diferencia es que estaban en Cristo. Sí. Y ahora Pablo demanda que no lo vea conforme al mundo, sino conforme a Cristo. Y ahí es donde debe de haber reconciliación. Y yo creo que a eso nos llama el Señor, jóvenes, sin filtro, chicos, chicas. Tenemos que tener dos relaciones bien claras. Es nuestra relación vertical con Dios, nuestra relación horizontal con otros, y que Dios nos encargó ese ministerio de la reconciliación, que primero es reconciliar a las personas con Dios, pero también tan importante como eso es reconciliarnos con nuestro prójimo, y esto es a lo que nos llama el Señor, a perdonar y a ponernos en cuenta con nuestros hermanos, y a, digamos, no guardar rencores ni guardar ira o contiendas acerca de otras personas. Y yo creo que básicamente esto es lo que también nos quiere enseñar la carta, y es algo en donde, como tú decías, debemos de pensar. Yo creo que esa es la aplicación para hoy, Pablo. Que meditemos hoy, bueno, ¿qué situaciones han sucedido en nuestra vida, están sucediendo, que no nos están permitiendo ver con igualdad a nuestros hermanos? Y con quién quizás no estamos a paz y en paz. Y a esto nos llama, es el evangelio de la reconciliación, es el evangelio de la paz, el procurar estar en paz con todo el mundo, mientras en nuestras manos esté esa posibilidad. Muy bien, entonces yo quisiera orar para culminar este tiempo de conversación y de charla acerca de esta carta tan rica que es Filemón. Y bueno, vamos a orar y esperamos verlos en el Zoom próximamente, ¿cierto? Vamos a estar charlando, vamos a estar teniendo más actividades, entonces no se lo vayan a perder. Y bueno, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos por este mensaje que hoy nos regalaste, por permitirnos estudiar de manera corta la carta de Filemón, porque tú nos enseñas a través de ella la importancia de tener una relación vertical y horizontal, una relación clara vertical contigo, Señor, porque una vez tú moriste por nosotros y nos permitiste reconciliarnos contigo, pero a veces nos demandas que ese perdón que nos has dado nosotros lo extendamos
a otros, Señor, y podamos reconciliarnos con otras personas. Pero que además de esto, podamos quitar ese estigma de desigualdad que aún ha permeado a la iglesia y al cuerpo de Cristo, de quizás sentirnos en superioridad hacia otros por el puesto que ocupamos, por el rol, por nuestras capacidades, por X o Y motivo. Ayúdanos a ver a todos nuestros hermanos de una misma manera, porque todos somos iguales en el Señor, todos somos uno en Cristo. Y oramos porque pues, esta palabra puede quedarse ya en nuestros corazones. Pero también, Señor, ayúdanos a meditar y habla en nuestros corazones en cómo podemos solucionar situaciones con personas que tengamos a nuestro alrededor, con quien quizás no estemos reconciliados, con quien estemos peleados o tengamos algún rencor, que pueda ser esta la oportunidad para mostrar, extender el evangelio de la gracia a otras personas y pedir perdón y perdonar además, Señor. Hoy oramos por esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por este tiempo. Amén y amén. Nos vemos ahorita. Bueno, Chao. ahorita nos vemos ahí por Zoom. Les vamos a estar enviando el link, si es que ya no lo enviamos, y los esperamos dentro de pronto. Adiós. Dios los bendiga, hasta luego.